Bueno, vamos a ver los elementos del clima. Son 5. Tenemos la temperatura, que es el grado de calor presente en la atmósfera, ¿sí? Se mide en grados centígrados. La humedad es el vapor de agua presente en la atmósfera y se mide en porcentaje. La precipitación, que es la lluvia, es la caída de agua en la atmósfera, se mide en milímetros. El viento ¿qué es el viento? Masas de aire en movimiento y se mide en kilómetros por hora. Y la presión atmosférica es el peso del aire, ¿sí? Y la presión normal es 1013 hectopascales. Esto quiere decir que mayor a 1013 es presión alta y menor a ese valor es presión baja. La presión normal, 1013 hectopascales. Bien, acá tenemos este gráfico que ustedes tenían en el trabajo. Tenemos los elementos y los factores. Los factores son 5 e influyen y modifican el clima. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. La latitud influye en la temperatura porque tiene que ver con la incidencia de los rayos solares, ¿sí? Vamos a ver en otras... Bueno, como ven en esta imagen, latitud alta es los polos, porque los polos están a 90 grados, por eso decimos latitud alta. Cuando hablamos de latitudes bajas, hablamos de la zona del Ecuador, porque el Ecuador es 0 grados, ¿sí? En latitud. La latitud es justamente la distancia al Ecuador. Entonces, vamos a ver en esta imagen. Ecuador, 0 grados, ¿sí? Y llega hasta 90, que están los polos, polo norte, polo sur. Eso es la latitud, la distancia al Ecuador, ¿sí? Se mide con los paralelos. Entonces, influye en la temperatura la incidencia de los rayos solares. Y de esta manera hay diferentes franjas climáticas. Zona cálida, que es la cercana al Ecuador. Zona templada entre los trópicos y los círculos polares. Y la zona fría entre los círculos polares y el polo. Son 3 franjas climáticas, según la latitud. Entonces, si lo vemos en nuestro país, ustedes tenían este gráfico, ¿sí? En el trabajo práctico. ¿Qué significa esto? ¿Por qué en la zona norte va a ser más calor o temperaturas cálidas? Porque está más cerca del Ecuador, ¿sí? Tenemos el Ecuador 0 grados, recuerden, al norte. Entonces, mayor temperatura en el norte, porque está más cerca del Ecuador, donde los rayos inciden directamente, y la temperatura va a ir bajando hacia el sur. Por eso en el sur tenemos temperaturas frías. Este factor es latitud, pero tenemos otros factores, como altitud. La altitud es la altura, ¿sí? ¿En qué influye la altura? En la presión atmosférica y en la temperatura también. ¿Por qué en la temperatura? Porque a medida que ascendemos, la temperatura disminuye. Cada 180 metros que ascendemos, la temperatura disminuye 1 grado centígrado. Entonces, como pueden ver en el práctico, tenemos temperaturas frías al oeste. ¿Por qué? Porque tenemos la cordillera, que es una zona muy alta. Entonces, como dijimos que a mayor altura, menor temperatura, en el oeste, que está la cordillera, va a ser frío, ¿sí? Y a medida que nos acercamos hacia el este, ¿sí? En esta zona, ustedes pueden ver zonas cálidas, porque la altura es menor. Entonces, la temperatura desciende hacia el oeste. ¿Por qué? Por la altura de la cordillera, ¿sí? De las zonas montañosas. Ahí tenemos otra imagen de altitud, que es la altura respecto al punto cero del nivel del mar. Y otro factor es la estructura del relieve. ¿Por qué influye el relieve? Porque actúa como una barrera, un obstáculo en los vientos cargados de humedad, por ejemplo. Supónganse que esta montaña que ustedes ven es la cordillera de los Andes, ¿no?
Entonces, los vientos húmedos del Pacífico vienen cargados de humedad, como ustedes lo ven, se encuentran con ese obstáculo, se chocan con la cordillera y descargan la humedad de este lado, que lo llamamos barlovento. Una vez que descargó la humedad de este lado, y por eso pueden ver mayor vegetación, porque el clima determina la vegetación, la humedad, entonces descarga la humedad y pasa seco. El aire va a pasar seco y lo llamamos sotavento, ¿sí? Entonces, la estructura del relieve influye en los vientos y en las precipitaciones. Bien, tenemos la distancia al mar. Influye en la humedad y en la temperatura. Cuanto más cerca del mar hay mayor humedad, ¿sí? Esto porque las masas o las nubes cargadas de humedad del océano influyen en las costas o en las zonas cercanas a la costa. Y a medida que nos alejamos va a haber menor humedad. Bien, en este mapa yo les quería mostrar, ustedes ven con amarillo el clima árido, ¿sí? Árido, no llueve. El rojo, ustedes ven subtropical. El verde es templado y celeste el frío, frío húmedo. ¿Por qué justamente en esta zona no llueve? Porque actúa el factor que mencionamos hace un ratito, la estructura del relieve. La cordillera actúa como una barrera donde los vientos cargados de humedad del Pacífico chocan, descargan de este lado y pasan secos. Por eso en esta zona no llueve. Pero este tema lo vamos a seguir viendo más adelante cuando veamos ciclones, anticiclones, distribución de las precipitaciones. Retomamos la distancia del mar. Las precipitaciones disminuyen hacia el oeste. ¿Sí? Hay pocas precipitaciones y muchas precipitaciones cerca del océano. ¿Sí? Ustedes recuerden que acá el océano Atlántico, entonces el viento cargado de humedad del océano Atlántico va a descargar en esta zona mayormente y se va a ir secando cada vez más hacia el oeste. Eso por un lado. Por el otro lado, ya lo vamos a retomar cuando veamos distribución de la precipitación, que en los Andes patagónicos fueguinos sí hay humedad. ¿Por qué? Porque la cordillera en esa zona es más baja y hay valles de este a oeste que permiten el ingreso de esos vientos húmedos del Océano Pacífico, ¿sí? Entonces, en ese caso tenemos humedad al oeste y seco en las mesetas patagónicas. ¿Por qué? Porque descargó la humedad en esta zona de la cordillera. Esto lo vamos a retomar pronto. Y las corrientes marinas, que pueden ser frías, lo pueden ver en azul, las frías, y la cálida, con rojo, influyen principalmente en la temperatura, también en la humedad, ¿sí? Pero influyen en el aire justamente cercano a las costas.